¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Encantado de estar en tu programa. Bueno, hoy día arranca, como ya lo hemos estado diciendo en días anteriores, el 12º Congreso Internacional de Educación Encinas 2022, que está organizando la derrama magisterial. Por supuesto que es un evento importante, da la impresión que es más importante incluso que el desarrollado en años anteriores, y lo entiendo porque hemos pasado, aunque todavía lo mantenemos al virus, pero digamos 2 años terribles que ha afectado, entre otros sectores, a la educación peruana. Entonces, sabemos, exministro, que usted es uno de los expositores, uno de los ponentes de este evento, y que va a tratar, por ejemplo, cuáles son los retos y oportunidades que se viven después de la pandemia. Muy bien, a propósito de ese tema, yo quisiera que en principio usted nos responda cómo nos encontramos en estos momentos en la educación peruana, fundamentalmente en la educación básica regular, por favor. Bueno, en realidad nos encontramos dentro de un proceso todavía de crisis muy profunda. En realidad, durante estos 2 años, en los cuales 2020-2021 se desarrolló la educación a distancia, hubo un aprendizaje de determinadas competencias digitales, pero el gran problema era la conectividad. Ahora que regresamos a las aulas, luego de un proceso de diagnóstico que han ejecutado los maestros, se han determinado pues que hay un desfase en el desarrollo de varias competencias y capacidades, por lo cual pues debemos de seguir trabajando fuertemente, fundamentalmente en el intercambio de experiencias, en el desarrollo de elementos tecnológicos, en la mejora de la conectividad, la mejora de la infraestructura, pero sobre todo en la parte emocional. Creo yo que todavía el aspecto emocional es un aspecto que todavía no hemos logrado solventar adecuadamente, y fruto de esto pues vemos manifestaciones de violencia, por ejemplo, en algunos jóvenes, en algunos niños, y esto es muy importante seguir trabajándolo, ¿no? Para lo cual requerimos también el trabajo psicológico, el apoyo psicológico y el desarrollo de estas competencias emocionales que tienen que ser trabajadas desde las aulas. Perfecto. Salvo que usted me corrija, y de hecho que me va a corregir seguramente, me acuerdo que en los 70, incluso en los 80, cuando se hablaba de educación, digamos, estaban embarcados todos los sectores de educación, la educación de inicial, la primaria, la secundaria, incluso la universitaria y la de otros sectores. Pero eso ha ido cambiando desde los 90 con Fujimori, me parece. Ahora resulta que si hay problemas en el tema de la educación superior, es Indecopi, aparentemente, o SUNEDU, la que tiene que ver. Si es un colegio de secundaria o de primaria, pero privado, también le corresponde Indecopi. ¿Usted cree que eso nos ha ayudado? Digamos que resulta indiferente el tema, o de repente necesitamos recuperar ese asunto de la disgregación desde los 90. Mire, en realidad el aspecto educativo se ha ido complejizando en torno a que hemos ido avanzando en cobertura. Y en efecto, en realidad necesitamos de varias organizaciones que velen por diferentes aspectos educativos. Es obvio que la parte directriz la tiene el Ministerio de Educación, pero no se abastece, y por ello es el trabajo, por ejemplo, con los gobiernos regionales y a través de las direcciones regionales y las UGELs, que tienen también que velar por el buen desempeño y por la parte administrativa y de gestión educativa. Como tú muy bien lo dices, hay diferentes organizaciones que van complementando justamente el servicio educativo, y este sentido de complementariedad y de revisión de lo que es la calidad educativa también está orientado a la parte tanto pública como al aspecto privado, ¿no es así? Muchas veces entra el Ministerio Público, por ejemplo, cuando hay algún tipo de denuncia, entra por ejemplo, Indecopi para el cumplimiento de determinados servicios o acuerdos que se dan entre las partes. Está también la Defensoría del Pueblo, que hace alguna revisión a los colegios cuando se vulneran algunos derechos, pero creo yo que es muy importante seguir estableciendo los mecanismos que tenemos que ir organizándolos en torno a lo que denominamos la calidad educativa. Y esta calidad educativa pues no es solo un aspecto, no es solo infraestructura, no es solo preparación de los maestros, sino también implica alimentación, por ejemplo, que es un elemento clave. Hay el aspecto psicológico y defensoría
de estos elementos, tanto de la violencia que se tiene que ir vigilando. El Ministerio tiene un conjunto de mecanismos que se han ido desarrollando, pero siempre vamos a encontrar que necesitamos seguir avanzando en el tiempo. Y el fruto de esto, pues cada vez se va creando nuevos sistemas administrativos que velan justamente por este aspecto de gestión. Lo importante y lo clave, yo creo, que es ir definiendo qué tipo de escuela queremos. Y en función de esa definición del tipo de escuela y justamente el evento que organiza la derrama, es cómo transformamos globalmente la educación, ¿no? O sea, como contexto nacional. Y eso implica, pues, el trabajo de todos los actores, tanto públicos como de la comunidad, que realmente ve la educación como una necesidad pública que tiene que satisfacer las necesidades de todos los peruanos. Señor exministro, usted ha hablado, por ejemplo, de dos factores, entre otros, la alimentación y lo psicológico. En el tema de lo psicológico, ¿cómo estamos y qué se puede hacer? Porque entiendo que en el gobierno de Ollanta, si no también me corregirá, se decidió que todos los colegios debieran contar con un psicólogo. Claro, antes había OVE, yo me acuerdo, 70, los 80, pero eso ya había dejado de existir desde tiempo atrás. Pero en estos tiempos, luego de la pandemia, cuando los chicos ya han regresado a clases, no hay áreas de psicología o no hay un psicólogo, salvo que me equivoque, que los atienda, que se preocupe, que les haga el seguimiento, etcétera. ¿Qué se puede hacer ahí? El otro día, un alto funcionario internacional y que también fue ministro de Educación decía, bueno, si no tenemos los psicólogos que quisiéramos para cubrir todos estos sectores educativos, pues convoquemos a los chicos de los últimos años de psicología. ¿Cuál podría ser la solución en el tema de la necesidad del profesional de la psicología en los colegios, doctor Cadillo? Mira, nosotros planteamos efectivamente una de las grandes barreras es el aspecto económico. Es decir, tenemos que aumentar el presupuesto orientado a educación para cubrir la necesidad, por ejemplo, de psicólogos. No solo es el elemento de los psicólogos, también necesitamos enfermeros y otro tipo de asistencia médica dentro de las instituciones educativas. Nosotros planteamos, por ejemplo, la necesidad de contar o de apoyarnos en la tecnología. Existe un conjunto de servicios que da, por ejemplo, el Ministerio de Educación orientados a la familia y también orientados a los profesores. Pero estos servicios por lo general están abiertos en horario laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa el resto del tiempo? Si algún adolescente, algún joven tiene algún tipo de dificultad y cuando se dan justamente esas dificultades no hay nadie quien asista en un horario distinto al horario laboral. Por ello planteábamos, por ejemplo, el uso de las propias tecnologías de la información, es decir, existen determinados chatbots, herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial que pueden tranquilamente ayudar en algunos problemas y esto podría ser también una solución. El otro, como muy bien lo dices, está referido a cómo nosotros podemos contar con mayor cantidad de profesionales, sea de los últimos ciclos de psicología, como también de otras profesiones, ¿no? Que también podría ser una solución que esté orientada a puntos focales. Pero la idea es que siempre vamos a necesitar de mayor número de profesionales y esto implica planificar mejor la formación también dentro de las universidades, ¿no? O sea, ¿cuántos psicólogos necesitamos? Tenemos que establecer, por ejemplo, ese rango y esas metas y cuándo lo podemos cubrir en el tiempo con respecto al servicio educativo, ¿no? Y obvio, mediatizado también por el uso de la tecnología. Muy bien, doctor Cadillo, usted ha sido ministro de Salud, por lo tanto le hago la pregunta. De educación. De educación, perdón. Por lo tanto le hago la pregunta. Con la sinceridad que a usted le caracteriza, tenemos en el Perú, el Estado peruano tiene, digamos, el presupuesto necesario como para, si tiene el interés, cubrir en todos los colegios, no solamente en los sectores pobres, no, en todos los colegios nacionales, la alimentación de los chicos, llámese el desayuno o el almuerzo, o no nos alcanza, doctor Cadillo? Y hay presupuesto actualmente, justamente a través de Cali Warma, se satisface gran parte de la población está cubierta por este servicio. Es obvio que en determinados sectores no se hace o no se brinda este servicio por cuestiones de la evaluación social que se hace, ¿no? Cali Warma está focalizado
en una gran parte del sector público, pero también este servicio se requiere pues seguir ampliando, por ejemplo, para la educación secundaria. Hay colegios de educación secundaria que no se abastece, por ejemplo, mediante este tipo de alimentación. Lo otro que tenemos que ir viendo como un aspecto que es muy importante es el complementar estos servicios. Por lo general se ofrece efectivamente el caliwarma, pero por motivo de la pandemia, por ejemplo, simplemente se entregan los productos y no se da el desayuno preparado a los estudiantes. Es decir, se le da a las familias y las familias tienen la responsabilidad del preparado de este alimento. Pero muchas veces sabemos muy bien que al distribuirse una ración, esta ración tendría que ser compartida, por ejemplo, dentro de la familia, lo cual implicaría que los niños pues vienen sin cubrir las necesidades caloríficas, por ejemplo, con respecto a la alimentación necesaria para estar toda la mañana pues atentos a las diversas actividades que se desarrollan dentro del aula. Tenemos problemas muy fuertes todavía en desnutrición, que el país no ha logrado ir solucionando. Estos problemas son importantes y son claves, ¿no? Pero necesitamos seguir pues ampliando no solo la cobertura de alimentación, sino también aquella cobertura que está orientada a los aspectos de desnutrición crónica que se da en los estudiantes, a mejorar también determinados aspectos relacionados a la propia actividad física y recreacional o mental que se tiene que dar, ¿no? Es decir, el problema es complejo, pero se tiene que abordar con una planificación adecuada en el tiempo, ¿no? Es decir, y tenemos que ir pues priorizando aspectos como la alimentación, pero también aspectos orientados, por ejemplo, a la tecnología. Actualmente este aspecto es muy importante. Si nosotros vemos el rango de desarrollo de las capacidades y competencias tecnológicas, pues nos vamos quedando en el tiempo. ¿Sí? Tenemos que cubrir alimentación, tenemos que cubrir capacitación, formación de profesores en materia digital, tenemos que entregar los dispositivos electrónicos a los estudiantes, pero no solo para el consumo, sino para la producción justamente de conocimiento y de información. Y son problemas los cuales que de repente el Ministerio de Educación no los está planteando adecuadamente en este momento. ¿Sí? Es decir, no hay un sentido de objetivos. ¿Qué objetivos nos estamos planteando para los próximos 5 años? Esto simplemente se toma a cómo vienen los problemas, ¿no? Tenemos problemas alimenticios, tratamos de cubrir esos problemas. Tenemos problemas psicológicos, de violencia, y estamos actuando reaccionariamente, y eso no debería ser. Tenemos que trabajar en torno a un conjunto de objetivos mínimos hasta terminar este gobierno, por ejemplo. Muy bien, en resumen, y ya para concluir la entrevista, si yo le hablara digamos, de innovación y prácticas de mejora de calidad de la enseñanza, ¿qué plantearía usted? Mira, en realidad hay varias cosas que ya se han ido avanzando y se sabe muy bien dentro del mundo educativo. Lo primero, cuando hablamos de la innovación, es que vamos a ir viendo que hay un conjunto de herramientas que se van utilizando en las escuelas. Y muchas de estas herramientas, esta variedad de herramientas que se vienen utilizando, pues están muy ligadas al plano tecnológico. Pero no es solo la cuestión de herramientas, sino cómo yo uso estas herramientas para generar experiencias reales, para que el estudiante realmente entienda las necesidades, los problemas de su contexto y pueda utilizar estas herramientas para solucionar esos problemas de su contexto. Además, por lo general, muchos profesores que vienen trabajando estos elementos de innovación y la forma en que estas prácticas van mejorando, pues extienden sus actividades fuera del aula. Es decir, las actividades tratan de enlazarse mucho con el trabajo con los padres de familia, con el trabajo con otras aulas e incluso con escuelas distintas a la que ellos tienen, ¿sí? Incluso con otros grados. Y esto permite a la vez expandir el currículum. Un aspecto clave es que nosotros tenemos un diseño curricular, pero los maestros empiezan a insertar nuevos elementos que justamente le llamamos capacidades blandas, pensamiento crítico, uso duro de la tecnología y otros elementos más, con los cuales al final se logra que conectemos con nuestra realidad, ¿no? La idea clave de la innovación es conectar con nuestra realidad, donde nuestros estudiantes se sientan como especialistas. Es decir, desde el más pequeño empieza a ser y pensar como un especialista en cómo solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Y eso es lo que se va trabajando en el mundo y existe N soluciones que se van inventando, pero en torno
a cómo nosotros nos logramos involucrar con nuestro contexto y utilizamos todo el bagaje de conocimiento y todo lo que queremos aprender orientado justamente a estar dentro del contexto, solucionar problemas, resolver las necesidades pequeñas, pero justamente al resolver esas necesidades pequeñas el estudiante se va dando cuenta de que le falta conocimiento y explora justamente este nuevo conocimiento, que es totalmente distinto a revisar simplemente un libro de texto y seguir una guía. Y eso justamente está orientado al descubrimiento y a lo que nosotros denominamos pues innovación educativa. Muy bien, exministro. Hoy día arranca el evento, ¿verdad? Hoy 14. Sí, hoy día arranca a las 5 de la tarde. En realidad están todos los maestros, están invitados y también los padres de familia y cualquier persona que desee pues, estar involucrado en esta transformación global de la educación. Señor Cadillo, ha sido muy amable, muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias, Rodolfo. Ha sido el señor Juan Cadillo, exministro de Educación.